El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Mi familia está llena de ti. Mi familia está llena de ti. Y ahora mi familia está llena de ti. Yo sé que estás aquí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río, y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Declaro con mi boca, como dice tu palabra, Señor, no te dejaré y no te desampararé. Así que declaro que tú estás aquí, Señor. Estás conmigo, con mi familia. Vamos, cántalo y decláralo. Mi vida está llena de ti, toda mi vida, que mi vida está llena de ti. Y yo, mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Cántalo conmigo. Mi vida está llena de ti. Crueldad disfrazada de diálogo. El secuestro y asesinato de los 12 diputados del Valle. Mientras en Colombia se vendía la ilusión de la paz con las FARC, la guerrilla preparaba y ejecutaba uno de los crímenes más cobardes y calculados del conflicto. En febrero de 2002, el gobierno de Andrés Pastrana terminó la zona de distensión de El Caguán después de que las FARC usaran esos años para rearmarse, expandirse y fortalecerse. Apenas 50 días después, el 11 de abril de 2002, un comando de las FARC, encabezado por el Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas, entró disfrazado de soldados del ejército a la Asamblea Departamental del Valle en Cali. Con el pretexto de una amenaza de bomba, secuestraron a 12 diputados elegidos democráticamente por el pueblo: Juan Carlos Narváez,
Jairo Javier Hoyos, Alberto Quintero Herrera, Ramiro Echeverry, Nacianceno Orozco, Edinson Pérez, Francisco Javier Giraldo, Carlos Alberto Barragán, Héctor Fabio Arismendi, Carlos Alberto Charri, Rufino Varela y Sigifredo López. El objetivo era claro: usar a esos hombres como moneda de cambio para presionar al gobierno por un acuerdo humanitario y el despeje de más territorio. Durante 5 años los mantuvieron encadenados en la selva, en condiciones inhumanas como trofeos políticos. En junio de 2007, las FARC asesinaron a sangre fría a 11 de ellos. Solo sobrevivió Sigifredo López, quien fue liberado en 2009. Los mataron a pesar de que el país entero pedía su liberación. Lo hicieron mientras seguían exigiendo diálogo y paz. El frente que planeó, ejecutó y custodiaba ese secuestro llevaba el nombre de Manuel Cepeda Vargas, padre de Iván Cepeda. Las FARC lo bautizaron así en su honor. Mientras sectores políticos insistían en la necesidad de diálogos, acercamientos y salidas negociadas con las FARC, esa misma guerrilla, bajo el nombre del padre de Iván Cepeda, secuestraba, torturaba y finalmente masacraba a 11 representantes del pueblo. He tomado la determinación de no continuar con el proceso de paz con las FARC. Este grupo guerrillero, con sus acciones y con su actitud, se ha encargado de cerrarle la puerta a la solución política. 11 familias destrozadas, 11 diputados asesinados a sangre fría después de años de cautiverio, 11 vidas sacrificadas en nombre de una paz que las FARC nunca quisieron. Y mi familia está llena de ti. La tierra está llena de ti. Y yo sé que estás aquí. Y aún en el desierto, Señor, tú estás. Yo sé que estás en mí. Amables televidentes de Solo la Verdad, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos aquí en vivo, en directo, tanto por el canal C, frecuencia 12, como por Empresas Municipales de Cali, canal 112, para todos los operadores, para todos los cableoperadores, especialmente del departamento del Cauca, Popayán, Buenaventura, somos muy fuertes en Buenaventura, muchas gracias, y para todos, 18, vamos parte del suroccidente del país. Para ustedes, una noche extraordinaria. Estamos en vivo, estamos en directo aquí en La Voz de Dios. Hoy tenemos una programación especial. Mi querido Enson, usted me confirma. Hoy tenemos una... Bueno, esa programación especial que tenemos hoy, la tenemos de 6:30 a 7:30 porque hay un tema bien interesante. Les habla Luis Ceballos, miembro del Círculo de Periodistas de Cali, y hay una noticia ya a pocas horas de lo que es y lo que va a ser las elecciones de este domingo. Tenemos una noticia, tenemos un invitado, pero permítame, Edinson, si es tan amable, ver 4 minuticos de lo que ocurrió hace 24 años en Cali, la capital vallecaucana. 24 años de un episodio que todavía conservamos los colombianos, algo que marcó la historia de todo un país, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Esto ocurrió, amables oyentes, de Solo la Verdad, hace 24 años.
La crueldad disfrazada de diálogo. El secuestro y asesinato de los 12 diputados del Valle. Mientras en Colombia se vendía la ilusión de la paz con las FARC, la guerrilla preparaba y ejecutaba uno de los crímenes más cobardes y calculados del conflicto. En febrero de 2002, el gobierno de Andrés Pastrana terminó la zona de distensión de El Caguán después de que las FARC usaran esos años para rearmarse, expandirse y fortalecerse. Apenas 50 días después, el 11 de abril de 2002, un comando de las FARC, encabezado por el Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas, entró disfrazado de soldados del ejército a la Asamblea Departamental del Valle en Cali. Con el pretexto de una amenaza de bomba, secuestraron a 12 diputados elegidos democráticamente por el pueblo. Juan Carlos Narváez, Jairo Javier Hoyos, Alberto Quintero Herrera, Ramiro Echeverry, Nacianceno Orozco, Edinson Pérez, Francisco Javier Giraldo, Carlos Alberto Barragán, Héctor Fabio Arismendi, Carlos Alberto Charri, Rufino Varela y Sigifredo López. El objetivo era claro: usar a esos hombres como moneda de cambio para presionar al gobierno por un acuerdo humanitario y el despeje de más territorio. Durante 5 años los mantuvieron encadenados en la selva, en condiciones inhumanas como trofeos políticos. En junio de 2007, las FARC asesinaron a sangre fría a 11 de ellos. Solo sobrevivió Sigifredo López, quien fue liberado en 2009. Los mataron a pesar de que el país entero pedía su liberación. Lo hicieron mientras seguían exigiendo diálogo y paz. El frente que planeó, ejecutó y custodiaba ese secuestro llevaba el nombre de Manuel Cepeda Vargas, padre de Iván Cepeda. Las FARC lo bautizaron así en su honor. Mientras sectores políticos insistían en la necesidad de diálogos, acercamientos y salidas negociadas con las FARC, esa misma guerrilla, bajo el nombre del padre de Iván Cepeda, secuestraba, torturaba y finalmente masacraba a 11 representantes del pueblo. He tomado la determinación de no continuar con el proceso de paz con las FARC. Este grupo guerrillero, con sus acciones y con su actitud, se ha encargado de cerrarle la puerta a la solución política. 11 familias destrozadas, 11 diputados asesinados a sangre fría después de años de cautiverio, 11 vidas sacrificadas en nombre de una paz que las FARC nunca quisieron. Estamos en Solo la Verdad. Estas imágenes precisamente recuerdan una tragedia a nivel nacional. El secuestro de 12 diputados, 11 asesinados a menos de 2 metros. Y lo más grave, lo más triste, quedó marcada toda la nación, todo el país. Hoy tenemos a uno de los diputados sobrevivientes que no llegó ese día, esa mañana. Aquí lo tenemos. Tenemos al exdiputado Rubén Darío Agudelo Puerta. Diputado, bienvenido aquí a Solo la Verdad por el canal 12 y el 112 de Cali. ¿Cómo está? Y toda nuestra solidaridad porque el tiempo pasa, 24 años. Bienvenido. Gracias, Luis Alberto. Muchas gracias por la invitación. Para usted, para los televidentes de Solo la Verdad y para las personas que te acompañan aquí, los técnicos del programa, muchas gracias por la invitación. Usted hace 24 años, ¿por qué no estaba en ese paquete que fue objeto del secuestro de uno de los frentes, precisamente de las FARC? ¿Por qué motivo usted no estaba ahí en la asamblea? Yo había ido a las 4:30 de la mañana al aeropuerto a llevar a mi suegra que tenía un viaje para Bogotá y de ahí salí directo para la universidad y andaba de sport. Terminamos clase en la universidad y terminamos hasta bien temprano y con los compañeros nos fuimos a tomar café a la cafetería. Yo no sé, Luis, de dónde, por qué salió eso. Eso son cosas inexplicables, pero no sé de dónde me da a mí por llamar a mi secretaria, porque ese día lo que teníamos era comisión
no plenaria. Y llamo a Viviana y le digo, Viviana, averíguate si después de comisión hay plenaria, porque a veces al gobernador Villegas le daba por presentar proyectos de urgencia y decía que le diéramos debate con urgencia, pues de pronto porque se necesitaban alguna ordenanza que permitía que la administración fuera más ágil. De tal manera de que al momentico me llama Viviana y me dice, sí, Rubén, hay plenaria después de comisión. Me tocó que irme entonces de la universidad para el apartamento a colocarme saco y corbata, porque por reglamento interno exigen de que en las sesiones plenarias, en las comisiones no, pero en las plenarias sí se debe ir de saco y corbata. Entonces me fui a colocar saco y corbata, y una cosa muy curiosa, Lucho, todo lo que más se demoraba. ¿Cómo le parece que le digo yo a la señora de la casa, doña Alba, recuerdo que se llamaba la señora del Cauca, le dije, doña Alba, présteme un blazer y una corbata? Y resulta que eso como que no combinaba, quedaba como en chinche, quedaba como suso, Entonces le dije, no, doña Alba, présteme más bien un vestido completo. Y entonces la señora, claro, la arruguita del pantalón, fue y hizo la arruguita del pantalón, me vestí, y doña Alba, ¿qué hay de desayuno? Me dijo, no, usted no me lo quería desayunar, pero si quiere, le hago unos huevos revueltos o un calentado con costilla ahumada. Sí, Lucho, yo soy montañero del norte del valle y me hablan de un calentado con costilla ahumada, no, hágame el calentado. Yo miré el reloj y me daba el tiempo. Sí. Cuando salí para la asamblea, yo vivía en la 39 con 13, por Alhambra. Ajá. Y cuando salí, cogí toda la 14 a subir a la luna y yo me demoraba 10 minutos para ir a la asamblea. Estaba 10, 15 minutos. Sí. Y entonces iba, cuando me llama Carlos Andrés Londoño, el diputado que fue alcalde de Cartago en el periodo pasado, y me dice, Carlos Andrés, Rubén, ¿para dónde vas? No, voy llegando a la plenaria, yo voy con tiempo todavía, y me dice, no vas a la asamblea que han colocado una bomba. Y entonces, ¿cómo así? Me dijo, sí. Entonces llamé a Viviana y me dijo, sí, Rubén, que colocaron una bomba, el edificio ya está evacuado. Y habían evacuado el edificio con el factor sorpresa, que es lo complicado, Lucho, en los actos terroristas o en los actos de secuestro o en cualquier acto, el factor sorpresa no lo prevé nadie. Sí. Y entonces, pues serví. Yo recuerdo que yo le había pedido una cita a Jorge Iván Ospina para que me ayudara también con la directora del Cali 4. Jorge Iván era el secretario de gobierno de John Maro. Y entonces me desvié y seguí para la alcaldía. Cuando llegué a la a preguntar por Jorge Iván, me dijo, no, él está en lo de los diputados. Ay, ¿verdad que usted es diputado? Él está allá con la policía. Y eso fue todo el cuento. Cuando en ese momento me llama Guillermo Vallejo de Caracol, no sé si te acuerdas de tu colega, y me dice, diputado, ¿quién secuestró a los diputados? El ejército para brindarle seguridad. ¿Quién se llevó a los diputados? Fue que me preguntó, le dije, el ejército para brindarle seguridad. Pues esa era la información que yo tenía, que ha sido el ejército. Cuando luego comienza el rumor, y me lo decían, aunque ellos que están diciendo, por ahí hay una noticia como rara, están diciendo que no fue el ejército, y no, el ejército para brindarle seguridad. Esa era la información que yo tenía. Y después, cuando al ratico comenzó a tomar fuerza la noticia de que los diputados se los había llevado el Frente Manuel Cepeda Vargas de las FARC. Y ya a esperar la noticia, y que ya el ejército salió pues a perseguirlos, y ya llegando, Lucho, mire que esto es una cosa también que es muy importante, que yo creo que no ha ocurrido, en el mundo. Es que, ¿cómo le parece, Lucho, que de 25 diputados, que era la corporación en ese momento, estaba compuesta por 25 diputados, se llevaron 13? Lo que pasa es que con los 13 se llevaron unos funcionarios, porque había funcionarios de Hacienda que estaban haciendo una exposición sobre diferentes temas del presupuesto departamental y de algunos recursos que se necesitaban, y precisamente para eso era la ordenanza que estaba pidiendo Villegas con urgencia. Entonces, allí se llevaron 13 diputados, y Silvio Valencia, que era un diputado de Jamundí, había entrado hace unos 15 días, había entrado Silvio, estaba reemplazando a Luis Arturo Pachón.
¿Y cómo le parece que Silvio, cuando vio que era un secuestro, dijo, yo de aquí me voy, yo aquí no me quedo? Porque él parece que ha estado secuestrado como concejal de Jamundí por la guerrilla, lo han tenido en las montañas y parece que eso es una cosa pues que le causó mucho pánico. Entonces yo aquí no me quedo. Y los tramó y comenzó a hablar con la muchacha que manejaba, que filmaba el secuestro, que era guerrillera, y le dijo, esa camarita no es tan potente, es lo que me contó Silvio. Sí. Y que le dijo, ¿y usted por qué sabe? No, porque yo tengo una de las mismas. Sí, porque no, es que yo amenizo fiestas, yo tengo un grupo musical, y de verdad Silvio tiene un grupo musical. Entonces le dijo, ay, ¿usted no es diputado? No, yo me gano un sueldo miserable ahí, yo soy un funcionario. O sea que él sí se dio cuenta. Claro, entonces cuando llegaron a Peñas Blancas, antes de llegar a Peñas Blancas, los funcionarios decían, bueno, vea, ya viene el ejército ahí, va a haber un enfrentamiento a los que no somos diputados, ¿cuándo nos sueltan? No, que esperen un momentico. Y me dice Silvio que cuando él se bajó, venía otro grupo a reemplazar a ese comando guerrillero que lo sacó de la asamblea, y que él vio cuando venía un guerrillero de esos que era una persona que él conoció en Jamundí, y que lo vio allí, que él dijo, pues pucha, no, me van a llevar de nuevo, van a decir que yo soy diputado, y que abrazó a un señor que le han quitado una Toyota, ¿te acuerdas, Lucho? En la plaza de Caicedo, Sí. Al señor lo soltaron también ahí y le entregaron la Toyota. Y es que cuando fueron a prender esa Toyota para bajar, como que casi no tenía combustible, que casi no les prende esa Toyota, de milagro la voltearon y arrancaron ahí para abajo, pues. Pero nos contó Silvio que eso le había ocurrido. Entonces volvimos a ser 13 diputados para hacer quórum mayoritario para poder sesionar. Si Silvio no se viene, la corporación ha quedado completamente desmantelada y no habíamos podido volver a sesionar. Porque ¿cómo? No podíamos llamar a los suplentes porque no había habido una renuncia, no había habido una licencia, no los habían matado, no, mejor dicho, estábamos, digamos que jurídicamente no tendríamos la posibilidad de sesionar porque no teníamos cómo llamar a los suplentes para sesionar, que lo reemplazara. Bueno, Ahí había un vacío jurídico. o sea que Silvio fue Silvio llegó y pudimos volver a sesionar. Entre otras cosas, antes de sesionar, como yo escuché a todos los diputados en pánico en los días siguientes, por ejemplo, me contó un diputado que él se iba a dormir al apartamento y que más tardecito, a las 2 horas, se movía para otro lado y luego de ese lado se movía para otro. La gente estaba paniqueada, Lucho. Y eso lo recibí de un diputado, pero luego creo que otros 2 me expresaron también la misma preocupación, y entonces yo llamé al gobernador Villegas y dije, gobernador, la gente no quiere ir a sesionar, la gente está muy paniqueada y mire lo que está pasando. Entonces, digo, ¿cómo así, Rubén? Le dije, sí, señor. Y entonces digo, ¿por qué no hacemos un desayunito mañana? Le dije, gobernador, convóquelo, para darle moral a los diputados y brindarles garantías de seguridad para que volvieran a sesionar. Pero la gente estuvo muy desestabilizada emocionalmente. el día viernes, amables televidentes, la Asamblea del Departamento del Valle, como todos los años, volvió a hacer y a llevar a cabo el recuerdo de Ayer jueves. Ayer jueves. Ayer jueves. Precisamente de ese momento difícil, familiares, exdiputados, pero de pronto, después de tantos años, Rubén, y a hoy, 24 años que han pasado, ¿qué diferencia hay entre el país de ese momento, el país de Pastrana, el país donde volaban oleoductos, volaban puentes, hacían tomas guerrilleras, era el terror más grande hace 24 años? ¿Qué diferencia hay entre esa fecha y esta en la que estamos en este momento? Pues se puede comparar en cuanto a la inseguridad que existía, las pescas milagrosas, acuérdate de lo de la María, acuérdate de lo del kilómetro 18, lo que estaba pasando en todo el país y lo de los diputados, pues. Pero hubo un presidente que, con todos los errores que él haya podido tener en el proceso de paz, fue un hombre que se la jugó por la paz
y buscó acompañamiento internacional. Aquí estuvieron los países Japón, Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea casi en su totalidad. Y muchísimos países vinieron a acompañar el proceso de paz. Ahí el presidente Pastrana tomó la decisión de que con ese acompañamiento que le habían hecho esos países, esa comunidad internacional que quería ser garante de ese acuerdo de paz y que ellos cada día se burlaban, rompió los diálogos con la guerrilla, suspendió cualquier acuerdo. Y la diferencia tan grande con hoy es que este gobierno hasta el 7 de agosto les va a alcahuetear, porque lo que ha pasado hoy en el país es una vergüenza. La paz total lo que ha hecho es que salgan más grupos criminales, que haya más narcotráfico, que hayan más secuestros, que hayan más torturas, que hayan más desaparecidos, que hayan más masacres, que hayan más reclutamiento de menores, que el país se desestabilice. Hoy estamos en manos de los criminales. Entonces, es abismal la diferencia, porque Andrés Pastrana sí tomó la decisión de que como no cumplieron, y eso hizo además, Lucho, que Andrés Pastrana los desenmascarara a nivel internacional, porque en Europa los tenían como unos Robin Hood. En el momento en que Andrés Pastrana les dio esa gabela de que vinieran a la zona de distensión y no cumplieron, pues los derrotó políticamente ante el mundo, cerrándoles cualquier espacio de diálogo, porque habían demostrado que habían aprovechado la zona de distensión y los diálogos para fortalecerse. Lo otro que también pasó fue que, acuérdate que un gran vallecaucano, un ilustre vallecaucano, era el ministro de Defensa. Y acuérdate que aprovechó y crearon el Plan Colombia, fortalecieron y modernizaron las fuerzas militares. Eso lo hizo Rodrigo Lloreda siendo ministro de Defensa, un gran vallecaucano. De tal manera que la diferencia es abismal en el sentido de que se tomaron acciones. Hoy no se toman ninguna acciones y el país hoy, por el contrario, y más vergonzoso aún también, que el Frente Manuel Cepeda Vargas lleva el nombre del actual candidato a la presidencia, Iván Cepeda, candidato del gobierno a la presidencia de la República. Entonces, no se puede comparar nunca, a pesar de que el país estaba muy inestable y de que luego llegó el presidente Uribe, que le tocó muy duro a brindarle seguridad a los colombianos y con el corazón grande y la mano tendida, pero la verdad es que apretándolos, exigiéndole a la fuerza pública que había que buscar a esos bandidos y meterlos a la cárcel, y cuando no, pues obviamente tenían que darlos de baja, y eso permitió que el país volviera uno poder salir tranquilo por las calles, recorrer el territorio colombiano, y ese es algo que el pueblo colombiano no se le debe olvidar de ese gobierno del presidente Uribe, donde volvió a haber seguridad para que hubiera inversión y para que hubiera empleo. El país en este momento, le quiero contar a los televidentes que estamos hablando con Rubén Darío Agudelo Puerta. Usted fue diputado de la Asamblea durante 4 periodos. Yo fui diputado desde el 95 hasta el 2008, hasta el 31 de diciembre del 2008. Usted estuvo cerquita a esos momentos difíciles. Usted tuvo que ver y después escuchar las noticias cómo asesinaron a sus 11 compañeros. En este momento, ¿usted cree que el presidente Petro ha llevado mal el proceso de acercamiento con la guerrilla, con los narcoterroristas, con la delincuencia organizada? ¿En qué ha fallado Gustavo Petro? En todo, Lucho. Es que si ya tenemos la experiencia de los procesos de paz pasados, donde no han cumplido el proceso de paz de Juan Manuel Santos, es una vergüenza mundial, con un premio Nobel de por medio, ¿no? Que no se sabe, Lucho, si ese premio Nobel, si el presidente Santos hizo ese proceso buscando que le dieran el premio Nobel, porque hoy lo que uno ve es que hay más violencia que antes de ese proceso de paz.
Mire y verá las masacres cuántas masacres han cometido en este gobierno, cuántos secuestros se han dado. ¿Cómo está el narcotráfico hoy disparado en todas las regiones del país? No hay control. ¿Cómo está hoy el reclutamiento de menores? Todos los delitos de lesa humanidad que debieron de haber parado con ese proceso, porque es que, Lucho, cuando se hace un proceso de esos y la comunidad internacional es garante, se tiene que hacer con justicia transicional. Y la justicia transicional implica que tiene que haber justicia, que tiene que haber verdad y que tiene que haber reparación y no repetición. Y muéstreme, Lucho, ¿dónde está la justicia? Si los que cometieron el secuestro hoy gozan de privilegios en el Congreso como senadores y como representantes a la Cámara. Les dieron curure, los premiaron. Y muéstreme dónde está la verdad. ¿Cuándo han dicho las FARC? ¿Quién les ayudó a hacer ese operativo tan perfecto en la Asamblea Departamental? Todos los operativos que hicieron, todos los secuestros que cometieron. ¿Cuándo han reparado a esos? Usted vio ayer a los familiares de las víctimas en la misa. Las FARC, cuando hicieron el inventario de lo que ellos tenían, hicieron inventario hasta de cacerolas. Acuérdate de eso, Lucho, de botas. Y no quisieron, no han querido reparar a esas víctimas después de todo lo que han cometido. Y tampoco, y no se puede hablar de repetición, porque por el contrario, hoy hay más violencia que antes. Entonces es un proceso de paz que es una vergüenza ante la comunidad internacional. Ayer, amables televidentes, estaban reunidos los diputados que sobrevivieron. Usted, por ejemplo, ese día no estuvo. Yo creo que usted le guarda un cariño eterno a su suegra. A las 4 de la mañana despidiendo a la suegra. Después el saco y la corbata estaba informal, y hay que estar bien presentado, saco y corbata, y eso también lo retrasó. No, Lucho, mire, gracias a Dios. Yo creo, Lucho, que yo no hubiera soportado estar allá. Yo que me conozco, creo que no hubiera sido capaz de soportar eso. A mí me gusta caminar, yo soy un montañero, Lucho, usted lo sabe, pero que a mí me obliguen a caminar encadenado, humillado, maltratado, que a mí me obliguen a estar en un campo de concentración. Al país no se le puede olvidar, por Dios. ¿Dónde está la memoria de este país? ¿Cómo se les va a olvidar que aquí se repitió lo de los genocidios y lo de los campos de concentración que tenía Hitler? Usted vio, Lucho, ¿dónde tenían a los secuestrados? En la selva, que eran con cercos de alambre, y que el que intentaba volarse lo mataban. Entonces, no, gracias a Dios, yo no pasé por esa, pero yo creo que yo no hubiera soportado, o yo le arrebato el fusil a una persona de esas, o me tiro al suelo y no camino más. Yo creo que me hubiera hecho matar, pero yo no soy capaz de soportar eso. Ayer que estuvieron reunidos, me imagino que ustedes se ven con algún tipo de frecuencia. Tuve la oportunidad de ver al exdiputado Álvaro de Jesús Tirado, tuve la oportunidad de ver a Rubiel Antonio Muñoz. Tengo entendido que de esa... Luis Arturo Pachón también estaba en la misa. Pachón, de esa... Y Sigifredo López, el único sobreviviente. Creo que de esa gamada todavía está Luis Alberto Herrera. Creo que también está... Bueno, hay varios diputados, no recuerdo en el momento, pero hubo un comunicado oficial de ustedes solamente con excepción de un solo diputado, pero todos unidos, más de 8 diputados que sobrevivieron a ese momento difícil, que han definido apoyar una de las candidaturas. ¿Por qué aprovechamos el momento, exdiputado Rubén Darío Agudelo Puerto, que nos diga ustedes, los diputados que sobrevivieron hace 24 años y que ayer recordaron esos 19 años de llevar ese dolor, esa cruz, de haber visto asesinados sus compañeros, qué decisión tomaron precisamente
de apoyar qué candidatura y por qué razones. Sí, ayer precisamente te dimos una declaración para tu programa, varios diputados, porque vemos una luz de esperanza en que esta patria sea una patria milagro. Nosotros creemos que se pueden cambiar las malas costumbres de la política. Nosotros creemos que pueden haber gobiernos decentes. Nosotros creemos que pueden haber gobiernos que le brinden seguridad a los colombianos, solamente aplicando la Constitución y la ley. No es saliéndose de la norma, es ejerciendo un gobierno con carácter. Ya los gobiernos han sido muy laxos con la criminalidad, con el delito. Por eso creemos que con Abelardo de la Espriella el país va a cambiar y estamos firmes por la patria, firmes porque no encontramos en el otro candidato que jamás se ha arrepentido. Yo no lo he visto en un programa diciendo, me avergüenza de que las FARC le coloquen a uno de los frentes el nombre de mi padre. No lo he visto. No lo he visto arrepintiéndose de la masacre que cometió ese frente Manuel Cepeda con los diputados del Valle del Cauca. Por el contrario, lo que dice siempre, todos los días, es que es defensor de la vida. Y se le olvida la vida de la gente que masacraron las FARC, porque los protege. De alguna manera, él lo que dice es, hay que dialogar, hay que dialogar. No, necesitamos un gobierno con autoridad, un gobierno que someta a los criminales a la justicia. Y si no es así, no hay ninguna posibilidad de que esa gente se entregue. Es que aquí no estamos hablando con gente que tenga alguna ideología, que hagan un servicio social, que estén pensando en construir un país distinto. Los que están hoy en la guerra son personas que están en un negocio, en el negocio del narcotráfico, en el negocio del secuestro, en el negocio de la minería ilegal. No tienen ninguna ideología, de tal manera de que necesitamos que llegue un presidente con autoridad, que llegue un presidente que le pueda brindar a los colombianos la tranquilidad de un bienestar social, que le pueda brindar a los colombianos seguridad inversionista, para que este país pueda tener desarrollo económico y que venga el empleo. Necesitamos un gobierno que cuide de los recursos, porque la verdad no ha habido tampoco un gobierno más corrupto que este. Mire, cuántos ministros en la cárcel, cuántos funcionarios cercanos al gobierno en la cárcel. Y eso iba a ser a las espaldas del presidente de la República. No, Lucho, eso es algo que él mismo sabía. Mire, ahí salió a hablar de la primera dama y que le habían hecho un montaje desde la embajada de Suecia para desacreditarla, y salió el embajador a decir, no, eso no es cierto. El embajador ha dicho que la primera dama todo el tiempo hacía escándalos, que a tal extremo de que la policía de Suecia la llamaba y le decía, vea, embajador, ¿qué hacemos? Que la primera dama está haciendo escándalos aquí. Entonces, mire, las cosas más deprimentes de este gobierno ha sido el peor mal ejemplo para los colombianos. Eso, yo creo que desinstitucionalizar el país en la forma en que lo ha hecho es la obra más difícil que tiene Abelardo de la Espriella, porque Dios mediante el domingo va a salir elegido y con una votación muy por encima de la del candidato Cepeda. Y creo que la obra más difícil que tiene que hacer Abelardo de la Espriella es reconstruir la institucionalidad del país. Hoy la noticia, amables televidentes, la producen, la originan todos los diputados que sobrevivieron a ese secuestro hace 24 años. Diputado, pero hay mucha gente que está diciendo en el país que Abelardo de la Espriella es muy fuerte,
que Abelardo de la Espriella es muy temperamental, que va a ser el otro lado, el otro extremo, radical totalmente, y que eso también trae algunas desventajas para de pronto una democracia como Colombia. ¿Qué piensa usted? Yo lo que creo es que sí debe de ser muy radical contra la corrupción. Sí debe de ser muy radical para que se cambien las malas costumbres políticas. Es que todos los partidos hoy están desprestigiados. Partido Liberal, Partido Conservador, Cambio Radical. Todos los partidos están muy desprestigiados por culpa de una clase dirigente que no quiere cambiar. Entonces, si logramos que Abelardo de la Espriella le enderece el caminado a la democracia colombiana, y obviamente que para eso tiene que también tomar decisiones muy fuertes en el tema de seguridad. No hay posibilidad ninguna de dialogar si no hay seriedad, si se van a burlar del pueblo colombiano. El presidente de la República tiene que tomar decisiones, como usted dice, de extremo, y de extremo es simplemente aplicando la Constitución y la ley. No hay necesidad de salirse, es aplicando la Constitución y la ley, exigiéndole a la fuerza pública, pero hay que exigirle a la fuerza pública, tanto policía como ejército, pero dándoles a ellos las garantías también. Es que hoy la fuerza pública está maniatada, no puede actuar, porque si actúan entonces se vienen los derechos humanos, y eso es otra cosa que hay que revisar. Los derechos humanos no pueden ser solamente para los delincuentes, los derechos humanos tienen que ser para todos los ciudadanos, para la gente más humilde de este país, para protegerlos, para proteger a los campesinos de la guerrilla, para proteger a los campesinos de todos los grupos criminales que hoy andan extorsionándoles, cobrándoles vacuna. El campo está hoy, Lucho, en una desolación porque no hay seguridad, porque los extorsionan, porque obviamente también no hay gobiernos que tomen medidas para brindarles hacia el sector agropecuario créditos blandos para los campesinos. No hay gobiernos que hayan tomado medidas para rebajar los insumos agrícolas, para que el campo sea productivo. No hay un gobierno que estimule a la gente para que se quede en el campo. Mire, Lucho, yo que estoy en el campo, le digo que la mano de obra buena del campo se envejeció. Los jóvenes hoy, algunos son muy buenos trabajadores, pero ¿sabe quién ha salvado mucho al campo? Los venezolanos que han tenido que emigrar de Venezuela para Colombia. Esa es la mano de obra que nos está dando la mano hoy. Y no solamente en el campo. Vaya a los restaurantes en Cali, vaya a las fuentes de soda, vaya a las licoreras, vaya a los supermercados. Usted encuentra incluso en Carulla venezolanas hasta de cajeras. Por esa tragedia que han pasado en Venezuela, que es lo que no queremos que haya en Colombia. Por eso tenemos una luz de esperanza con Abelardo, para que este país no se vuelva una Venezuela, porque con Iván Cepeda se volvería una Venezuela, se volvería una Cuba. Él es formado en países comunistas, y obviamente entonces a Abelardo le va a tocar muy duro para enderezar el rumbo del país. Yo he dicho que, mire, las obras que se dejaron de hacer se hacen vía impuestos, pero ¿cómo hacer esa obra de enderezar el caminado a los colombianos, de cambiarle el comportamiento cuando han premiado a los de la primera línea con sueldos y el ciudadano de bien, el ciudadano humilde? Yo odio, Lucho, que llamen el estallido social. ¿Cuál estallido social, Lucho? Ahí lo que hubo fue una toma guerrillera y todo fue orquestado paso a paso para hacer de que Petro llegara a la presidencia de la República. Hoy a Abelardo de la Espriella le toca que buscar cómo estimula a los muchachos en el campo para que el campo sea productivo. Hoy Abelardo de la Espriella tiene que buscar al ciudadano de bien cómo le genera ingresos, cómo genera empleo, pero no premiando a los bandidos. No, señor, premiando al ciudadano de bien que da ejemplo de buen comportamiento y que respeta la Constitución y la ley. Le voy a hacer un interrogante en este especial, porque el domingo es día de elecciones. Los colombianos van a definir quién va a ser el presidente de Colombia.
Pero le hago el interrogante, amables oyentes y amables televidentes, a un exdiputado, 4 periodos como diputado, de esa época, por decirlo también, época dorada, que vivieron, y Rubén lo acaba de decir en esta entrevista, y ustedes lo han visto, algunas imágenes, videos viejos, cómo tuvo que estar en ese momento difícil de ver asesinados sus 11 compañeros, 11 diputados. Hoy en Colombia, y también hay que decirlo públicamente, y por eso quiero hacerle la pregunta a Rubén, ¿cómo explica usted el fenómeno Gustavo Petro? Este gobierno no ha sido el mejor. Corrupción, solamente por enumerar uno, los carrotanques de La Guajira, la mano derecha del presidente Petro, Carlos Ramón González, él mismo, este gobierno, él mismo lo sacó con asilo político en Nicaragua, allá es intocable. Sandra Ortiz, la consejera, su mano derecha también en la cárcel, los escándalos de corrupción, Petro, ni se diga del señor Roa, el gerente de Ecopetrol. Pero ¿cómo explica usted que viene de un momento histórico también, de una época dorada, 4 veces diputado? ¿Cómo explica usted el fenómeno Gustavo Petro? ¿Cómo explicarlo? 9 millones, más de 9 millones de votos. Tiene el país totalmente enredado, polarizado. Si uno se va por las ejecutorias, por lo que pasa en salud, por lo que pasa en seguridad, hombre, tendría que estar desaparecido Gustavo Petro. Pero ¿cómo explica usted que la diferencia entre Abelardo de la Espriella, también un hombre de extremo a extremo, la diferencia son apenas 650.000 votos? Sí, Lucho, yo creo que la clase política tiene mucha responsabilidad en lo que pasó. Y la gente en medio del desespero busca una alternativa. Y la gente creyó en ese cambio. Y resulta que salió más mala la medicina que la enfermedad. Gustavo Petro ha decepcionado a todo el mundo, pero obviamente ha manejado un discurso y han cambiado hasta la memoria histórica de Colombia. Y le han hecho creer a los colombianos de que los malos han sido los dirigentes que hacen parte de los partidos de derecha, que los malos han sido los empresarios de este país. Y tienen un discurso, y que con ese discurso, que es un discurso pues para llegarle a la gente, y obviamente vuelvo y repito, aquí se cometieron muchísimos errores, la clase política tiene que, por eso yo creo que lo más importante de lo que puede hacer Abelardo es enderezarle el rumbo a la democracia que permita que los partidos vuelvan a tomar unas jerarquías y que esas jerarquías de esos partidos depuren la clase política para que lleguen dirigentes comprometidos con el país, dirigentes comprometidos con la comunidad, dirigentes comprometidos con el desarrollo del país, dirigentes que tengan vocación de servicio, dirigentes que tengan sensibilidad social, para que combatamos un discurso que va a dejar el presidente Petro regado, que le quitemos esa bandera de que ellos son los apoderados de lo social. Eso es una mentira. Y esas banderas de lo social y esos discursos que son mentirosos y esa paz de la que hablan tan bonito, que es una mentira también, que es una falacia. A veces yo pienso, Lucho, que la paz total de lo que dice el presidente Petro es más un sofisma de distracción para mantener a esa gente sin que los puedan tocar y que ellos se sigan enriqueciendo con el narcotráfico y que le ayuden en la campaña. Porque no hay otra. Es que, Robert, ¿por qué hago el interrogante
ya aquí en Solo la Verdad. Es cierto que Petro tiene una narrativa, es cierto que no le ha ido bien al gobierno Petro, pero todo lo que toca Petro, yo no sé si es que los colombianos tienen un velo que los ciega, pero mire, ahí tiene solamente por nombrar dos. Luis Fernando Velasco, que fue el ministro del Interior, está en la cárcel. No hablemos de Bonilla, que es de la cuerda de Petro, pero tiene a Roy Barreras y tiene a Benedetti. Y recuerdo muy bien que hasta hace poquito los petristas, los congresistas, los gamines, senadores como Alfredo Mondragón en el Valle del Cauca, que es un gamín, todos le pedían a gritos: saquen a la bestia. ¿Y la bestia quién es? Benedetti, el hombre para salir a hacer marrullas, trampas, a comprar conciencias. Ellos dijeron: por no tener a la bestia no ganamos en primera vuelta, y por eso están asustados. Me hicieron acordar cuando Poncio Pilatos iba a crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Dijo: no, yo saco a Barrabás, el más malo de los malos, para que suelten a Jesús. Y la gente le dijo: no, nada, libre Barrabás. ¿Cómo es posible que la gente está con un velo? Es tanta el odio por los ricos de este país, la narrativa, es tan grande el odio por los dirigentes políticos del país, que tuvieron gran parte que permiten que Petro haga lo que se les viene en gana. Pero Lucho, ese discurso ha acompañado también con corrupción, ¿no? Y entonces han comprado a todo el mundo. Ah, no, claro, el presidente de la Cámara está en la cárcel, no, y el presidente del Senado en la cárcel. ¿Tú crees, por ejemplo, Lucho, tú crees que Luis Fernando Velasco iba a hacer algo inconsulto con el presidente? ¿Carlos Ramón González iba a hacer algo inconsulto con el presidente? ¿El ministro del que usted acaba de hablar, el de Hacienda, ¿cómo se llama? Bonilla, ¿iba a hacer algo inconsulto con el presidente? ¿Tú crees que el de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo iba a hacer algo inconsulto con el presidente? Sandra Ortiz, que era la mano derecha, Laura Sarabia, todos los que presuntamente están implicados en esos delitos. ¿Tú crees que lo hicieron como en el gobierno de Samper? La senadora Peralta, ahora senadora Peralta. La senadora Peralta, ¿tú crees que lo hicieron a espaldas como en el gobierno de Samper? No, eso lo hicieron con el visto bueno del señor presidente de la República. Y si no, entonces, ¿por qué defienden los bandidos? Y lo otro es que aquí ha habido mucha plata del narcotráfico, comprando conciencias para apoyar ese proyecto político. Es que aquí las FARC no entregaron las rutas, han dicho la verdad diciendo a ellos las rutas que tenían de narcotráfico. Eso nunca lo han dicho. Es más, se entregaron los viejos que ya no eran capaces con el fusil, ya están en el Congreso, los premiaron. Y los otros siguieron delinquiendo. O Lucho, ¿cuándo nos mostraron las armas que entregaron? A nosotros nos mostraron unos furgones y que ahí estaban entregando las armas y que ahí iban las armas. Esas armas no las vimos que las entregaran. Y fue que inmediatamente se posesionaron en el Congreso y firmaron el acuerdo de paz. Los otros siguieron allá. Si tenían todas las garantías. Hay una gente que se reinsertó y están en unas zonas de distensión, que yo no recuerdo cómo es que llaman esas zonas, Lucho. Sí. A esas personas que están allá, el gobierno debe darle todas las garantías constitucionales y ayudarles en todo, porque están cumpliendo a los que están allá. Pero a los otros que siguieron delinquiendo, lo único que tiene que hacer el señor presidente de la República es someterlo por la fuerza. No hay otra alternativa. Someterlo por la fuerza. Y usted me decía, Lucho, que cómo ese caudal electoral que tiene Petro, pues ese caudal electoral es comprado. ¿O usted cree que cómo reparten mercados? ¿Cómo reparten auxilios? ¿Cuántos contratos firmaron con personas antes de la ley de garantías? Amarrando votación para el candidato Cepeda. Entonces, esa votación es comprada. Deje que salgan del gobierno a ver si la presencia, oiga bien, la presencia política en el Congreso
o en la Cámara de Representantes, en el Senado, en gobernaciones y alcaldías, van a tener ese grupo político. No, es porque hoy tienen el poder. Es que el presupuesto de la nación lo han feriado, se lo han robado. El país va a quedar con un déficit fiscal grandísimo. No respetó la regla fiscal. Entonces, Lucho, la verdad a eso obedece, y a que es un cuentero. Es que usted hoy estaba aquí en Cali, me imagino el discurso hoy, y tratando de incendiar, que yo creo que ya los colombianos, ese cuentico de la primera línea, lo que pasó en el debate pasado, que hizo que desestabilizaran el país y que llegara a la presidencia, ese cuentico hoy no creo que vaya. La gente, la población civil también va a salir a la calle a defenderse. Una cosa, yo no sé cuántos minutos tengamos todavía, doctor Rubén Darío, estamos en vivo y en directo por el canal 12 y en el 112. De esto tan horrible que ha pasado en el país, pues lógicamente tenemos que aprender. Afortunadamente, no sé si usted comparte mi opinión de vista, tenemos unos órganos muy fuertes: Procuraduría, Contraloría, Defensoría. Yo no sé hasta dónde la Fiscalía, el Banco de la República, las Cortes han sido fundamentales para detener de pronto la manera como ha tratado Petro de pasar por encima de ese constituyente primario, de ese juez primario. Creo que en esa parte estamos un poco bien. A pesar, Lucho, de que él ha tratado de desinstitucionalizar el país, ¿no? Y entonces se ha metido con las Cortes. Él no ha querido a veces respetar la separación de poderes. Él se ha metido con el Congreso, se ha metido con las Cortes. Y usted me habla de unas instituciones. Sí, yo creo que Colombia es un país de unas instituciones muy fuertes, incluso la institución militar. La institución militar es lo más grande que nosotros tenemos. Aquí hay que felicitar a los militares. Sí. Perdone que le haga un paréntesis, diputado, porque han sido leales y obedientes. Han sido leales y obedientes. Así es. Los militares. Así es. Pues hombre, diputado, nos quedamos con su imagen y la imagen de todos los diputados que sobrevivieron. Me dio mucha alegría volverlo a ver precisamente en el día de ayer, cuando se reunieron los diputados que sobrevivieron. Y pues aquí estamos para en cualquier momento hacer otra nota periodística, recordarle y decirle toda nuestra solidaridad por ese momento tan difícil. Diputado, muchas gracias por estar aquí. A usted, Lucho, muchas gracias por la invitación. Y permítame, Lucho, en su programa, invitar a los colombianos a que el próximo domingo 21 nos jugamos el partido más importante, ya que estamos hoy haciendo la Selección Colombia. El partido más importante es el domingo. Y quiero que todos los colombianos estemos firmes por la patria con Abelardo de las Piedras. Bueno, amables oyentes, la cordial invitación para el próximo viernes, en vivo y en directo, y ya hablaremos de quién será el nuevo presidente, quién fue el nuevo presidente, y bueno, qué le espera a este país. Un abrazo. Conmigo, mi vida está llena de ti, y mi familia está llena de ti. La tierra está llena de ti. Y yo sé que estás aquí.